Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría hablaros de un nuevo tema incluido en el capítulo 6 del Urtes de un curso de milagro. En esta ocasión vamos a hablar de la única respuesta, Este es el apartado incluido en este sexto capítulo del Urtes de un curso de milagros. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. Esa es por lo tanto la única respuesta, el Espíritu Santo. El ego siempre habla primero porque es caprichoso. Recordad lo que comentábamos del tema anterior, ¿no? Lo que nos decía San Juan de la Cruz, ¿no? Haz lo contrario de lo que quieres hacer. Considera hacer lo contrario de lo que quieres hacer, porque lo que quieres hacer no es verdaderamente lo que quieres hacer, sino es aquello a lo cual tú te has habituado a hacer. Es la reacción que has aprendido. Entonces considerar hacer lo contrario es hacernos un gran aporte. Cuanto menos considerarlo. Y como también os comentaba en el vídeo anterior, pues esto guarda también relación con eso que nos dicen los coach hoy en día, ¿no? De hacer aquello que nos permita abandonar la zona de confort o zona de acomodamiento. O de otra palabra muy similar a esa, que denota temor, que denota miedo, que denota falsa de valor. Acomodamiento. Bueno, el ego siempre habla primero, como os comentaba, porque es caprichoso y no le desea eso. Lógicamente, la zona de acomodamiento, el ego es el que está acomodado. Nosotros estamos con la mente en blanco, ¿no? Como también se nos dice en algún lugar de no sé si es un curso de milagro o es un curso de amor, de que cuando de que estar con la mente en blanco es cuando estamos teniendo pensamientos que son una mera recreación de lo que hemos aprendido. No son pensamientos reales, no son pensamientos reales que emanen de nosotros. El ego siempre habla primero porque es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Esto es porque cree correctamente que su hacedor puede retirarle su apoyo en cualquier momento. Somos los hacedores de nuestros egos o de esa conciencia limitada, compartida y transitoria que llamamos ego. Somos sus hacedores. En cualquier momento podemos retirarle el apoyo, la confianza, y en cualquier momento podemos considerar al ego como lo que verdaderamente es, una ilusión, y por lo tanto algo que no es real. Algo que activamos al negarnos a nosotros mismos, al negarnos en nuestra verdad, en nuestra plenitud, en nuestra incondicionalidad, en nuestra auténtica naturaleza. Si te deseara el bien, se alegraría, como lo hace el Espíritu Santo, cuando te ha llevado de regreso a tu casa y ya no necesitas su guía. El ego no se considera a sí mismo como parte de ti. Aquí radica su error perceptual básico, los cimientos de todo su sistema de pensamiento. Aquí radica su error perceptual básico, los cimientos de todo su sistema de pensamiento. Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Somos parte de Dios, vivimos en Dios. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Él es el agua que bebo, Él es el aire que respiro. Así se nos dice en la lección 222 del libro de ejercicios. Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Por eso el ataque dentro del reino es imposible, porque el reino de Dios es unidad. Y un reino no puede estar dividido contra sí mismo, como bien nos dice Jesús en los evangelios. Pero tú hiciste al ego sin amor. La negación del ego tiene la negación del amor, la negación de nuestra auténtica naturaleza, de la incondicionalidad del amor, tiene como consecuencia la aparición del ego en su mundo de ilusiones. Tú hiciste al ego sin amor y por eso él no te ama a ti. No podrías permanecer dentro del reino sin amor, y como el reino es amor, piensas que estás sin él.
como el reino es amor, como el reino de Dios es amor, creer que nuestra identidad es ese ego que niega ese reino, pues lógicamente determina que pensemos que el amor está ajeno a este mundo. Por eso fijaos, como ya otras veces os he dicho, ¿no? El amor para intelectuales, para personas mundanamente sabias o supuestamente sabias, el amor es una palabra que ellos vetan de su lenguaje cotidiano, porque lo relacionan con la debilidad. Piensan que, por ejemplo, las mujeres, y esto lo piensan incluso hombres que alardean de feministas, son más amorosas porque se sienten obligadas a responder ante un hijo que ha nacido de su propio vientre. Eso es lo que piensan muchos hombres, porque han sido instruidos en la debilidad del amor. Piensan que el amor es un elemento sentimentalista, que no tiene nada que ver con la crudeza de la vida cotidiana. Y efectivamente este mundo de separación, este mundo que niega la unidad, que niega la integridad, es un mundo de crudeza, de crueldad, y es un mundo en el cual simplemente intentamos trepar, llevados por la codicia, e intentamos robar desde afuera hacia adentro para compensar todo ese reino de Dios que nos estamos negando, y que si no nos negáramos ya no necesitaríamos de esa necesidad de robar desde afuera hacia adentro, a la cual nos condicionamos cuando negamos esa plenitud del reino de Dios en nosotros. No podrías permanecer dentro del reino sin amor, y como el reino es amor, piensas que estás sin él. Esto posibilita al ego considerarse a sí mismo como separado y fuera de su hacedor, hablando así en nombre de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y fuera de la mente de Dios. El ego, por lo tanto, habla en nombre de la parte de la mente que cree que tú estás separado y fuera de la mente de Dios. El ego da noticia de esa parte ilusoria de nuestra mente que se cree separada de la integridad, de la plenitud, de la cual emana, de esa parte ilusoria, emana esa mentalidad de carencia con la cual nos movemos, nos desenvolvemos en este mundo de separación, buscando compensar esa integridad que nosotros nos negamos. El ego entonces planeó la primera pregunta que haya sido nunca hecha, pero que nunca responde. Esa pregunta que fue ¿quién eres tú? Fue el comienzo de la duda. Si nos preguntamos quiénes somos, lógicamente ya estamos evidenciando de que la certeza no es lo que nos mueve. Ya no nos movemos de manera natural en nuestra realidad, porque ya hay una duda. El ego no ha respondido a ninguna pregunta, y también denota este hecho la separación, porque uno se pregunta, una parte de uno pregunta a otra. Entonces ya ahí hay una separación. Preguntarse quién eres es establecer una dualidad en sí mismo, por lo cual lo natural sería manifestar lo que somos y nada más. Eso es lo natural, eso es lo que hacen las flores, lo que hacen las plantas, lo que hacen los bebés que aún no han sido instruidos, lo que hacen los ángeles, los espíritus elementales, manifestar lo que son sin cuestionárselo, porque no conciben el cuestionamiento. Y nosotros, dentro de nuestra identidad humana, debemos recibir esos aprendizajes que nos dan los niños, las flores, los ángeles, independientemente de que existan o no los ángeles, porque es una idea, aunque no existieran los ángeles, que yo estoy convencido de que sí existen, aunque no existieran, sí existirían en nosotros, porque es una idea que hemos concebido, y sabemos cómo son los ángeles, sabemos que ellos trascienden la seriedad del mundo, por eso lo simbolizamos con alas. Sabemos que son felices, que son joviales. Solamente religiones sombrías pueden simbolizar a un ángel con una espada o con cualquier otra arma atacando a los demás. El ego no ha respondido a ninguna pregunta desde entonces, aunque ha planteado un gran número. Las actividades más ingeniosas del ego
no han hecho más que oscurecer la pregunta, porque tú tienes la respuesta y el ego te teme. No puedes entender realmente el conflicto hasta que entiendas completamente un hecho básico que el ego desconoce. El Espíritu Santo no habla primero, Él siempre contesta. Todo el mundo le ha pedido ayuda en una ocasión u otra, y de una manera u otra ya ha sido contestado. La respuesta del Espíritu Santo está eternamente en nosotros, por lo tanto siempre está disponible. Como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, como bien se nos decía en algún apartado precedente. Como el Espíritu Santo responde con la verdad, Él contesta para siempre, y eso significa que todo el mundo dispone de la respuesta ahora. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero ciertamente siente que parte de la misma mente que lo hizo está contra él. Siente que hay algo que está en su contra. El ego da noticia del reino dividido, del reino transitorio, del reino que empieza y que termina, es decir, de ese reino que no es el reino de la integridad, de la unidad, ese reino que no puede estar dividido contra sí mismo, y del cual nos habla Jesús en los evangelios. El ego da noticia del otro reino, del reino falso que nosotros concebimos al negarnos en el reino de Dios que está en nosotros. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero ciertamente siente que parte de la misma mente que lo hizo está contra él. Interpreta esto totalmente como una justificación para atacar a su hacedor. La justificación del ataque es siempre la separación que imaginamos en nosotros, o que inconscientemente hemos arraigado en nosotros. La separación siempre está en uno mismo, en sí mismo. De la misma manera que la idea de unidad nos permite reconocernos en unidad con toda la creación. La idea de la separación tiene la consecuencia distinta. Determina que nos interpretemos separados de la inconmensurabilidad del universo y por lo tanto ya nos sentimos en peligro, nos sentimos temerosos, nos sentimos necesitados a llevarnos por la idea de la supervivencia, a proteger al pequeño personaje que queremos ser, a construir para él una pose, una coraza, a combatir por un lugar relevante de una sociedad jerárquica, etcétera, etcétera. Ya en ese mundo en el cual nos hemos negado no se puede dar paz permanente ni verdadera. No es un mundo feliz, es el mundo que niega la felicidad, el mundo que niega la gracia de Dios. Gracia que es sinónimo de alegría, es decir, de felicidad. El ego cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas esto. Si no lo crees, no te pondrás de su parte. Y el ego siente desesperadamente una gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. El ego se siente débil, por lo tanto necesito establecer alianzas, las alianzas del ego. Necesito adular a aquel que me parece que es más fuerte que yo y quizá pudiera aportarme algo. Pero en el fondo lo desprecio, en el fondo yo no lo aprecio. Quiero que sea mi aliado porque quiero usarlo, quiero utilizarlo. En un mundo de separación, incluso los matrimonios se dan bajo este patrón, aunque suene duro decirlo, ¿no? Pero uno tiene que ser honesto consigo mismo si quiere trascender todos los hilos ilusorios que le mantienen apegado a un mundo que no tiene continuidad, a un mundo que no es feliz, a un mundo que no te aporta absolutamente nada, que no sea reconocerte en tu verdad, que no sea evidenciar su ilusión para que eso sea una invitación a reconocerte en la verdad, en lo permanente, en lo que ni empieza ni termina. ¿Qué es lo que no empieza y ni termina? El amor, la amistad, la bondad, la belleza, el infinito, la libertad, el poder. Todo eso ni es perceptible por los sentidos, ni empieza ni termina. Por lo tanto es algo
que no está sujeto a las ilusiones del tiempo y del espacio. El ego siente desesperadamente una gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir algo ajeno a sí mismo en tu mente, el ego se vuelve hacia el cuerpo, no hacia la mente como su aliado, porque el cuerpo no es parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. El cuerpo es, por lo tanto, el amigo del ego, porque el cuerpo manifiesta vulnerabilidad, porque el cuerpo es lo que mejor simboliza al ego. El cuerpo entendiéndolo de la forma en la que lo entendemos en un mundo de separación. Pero es una alianza francamente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza te asustarás, porque te pones de parte de una alianza basada en el miedo. El ego y el cuerpo conspiran contra tu mente, y como se dan cuenta de que su enemigo puede acabar con ellos simplemente sabiendo que no son parte de ella, se unen para atacar conjuntamente. Esta es quizá la más extraña de todas las percepciones, si consideras lo que realmente implica. El ego, que no es real, intenta persuadir a la mente, que sí es real, de que él es su propio mecanismo de aprendizaje, y de que el mecanismo de aprendizaje es más real de lo que ella es. Esto es lo que tantas veces hemos dicho, ¿no? Nuestra vida en el mundo de la separación, un elemento que la define es la idea de identificarnos con las herramientas, con los aprendizajes, en lugar de que esas herramientas, que esos aprendizajes estén a la disposición del ser íntegro, del ser pleno, del ser consumado, perfecto, santo, incondicionalmente amoroso, que es como Dios nos crea. Entonces esos aprendizajes mundanos no podemos evitar recibirlos, pero lo que sí podemos es evitar identificarnos con ellos, porque no somos esos aprendizajes. Siempre hemos sido íntegros, siempre hemos sido plenos. Siempre lo somos todo, siempre estamos consumados. Lo que pasa es que lo olvidamos en el mundo debido a esos aprendizajes. El bebé no tiene duda alguna, el bebé se manifiesta de manera natural y por eso se convierte en el maestro que nos recuerda algo que hemos olvidado. Y esto no es menospreciar y minusvalorar los aprendizajes que recibimos. Aprendemos a andar, aprendemos a movernos, aprendemos a hablar, a escribir. Todo eso son aprendizajes útiles, pero valorarlos verdaderamente es entenderlos como herramientas a disposición de ese ser íntegro, pleno, consumado, perfecto e incondicionalmente amoroso, que, como os comentaba, es así como Dios nos crea. Nadie en su mente cabal podría creer esto de ninguna manera, y nadie en su mente cabal lo cree. Nadie en su mente cabal podría creer que el mecanismo de aprendizaje es más real que la propia mente. Por eso se nos dice en un curso de milagros que en un mundo de separación todos estamos dementes, de mente. Todos nos identificamos con una mente separada que no da noticia de la verdadera mente, que se reconoce en la unidad. Escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Tú eres un hijo de Dios, una inestimable parte de su reino, que Él creó como parte de Él mismo. Nada más existe y solo esto es real. Has elegido dormir y has tenido malos sueños, pero el sueño no es real y Dios te llama para que despiertes. No quedará nada de tu sueño cuando le oigas a Él, porque despertarás. Tus sueños han contenido muchos de los símbolos del ego y te han confundido, pero esto es solo porque estabas dormido y no sabías. El sueño es una recreación. El sueño que tenemos cuando nos acostamos y quedamos dormidos es una recreación de nuestros pensamientos. Entonces, si han sido pensamientos de amor, de incondicionalidad, de plenitud, de alegría, de servicio,
pues lógicamente tenemos sueños felices que dan noticia de esa inversión que hemos estado haciendo durante la vigilia. Pero si han sido sueños egoístas, de codicia, de ambición, de deseo basado que se fundamenta en la carencia, de querer robar desde afuera hacia adentro a través de la gula, de la lujuria, de la ira y de otras vías que nos hacen daño, de querer compensar esa carencia que interpretamos en nosotros. Cuando despiertes verás la verdad. Bueno, se nos decía que tus sueños han contenido muchos de los símbolos del ego y te han confundido, pero eso es solo porque estabas dormido y no sabías. Cuando despiertes verás la verdad alrededor tuyo y en ti, y nunca más creerás en sueños, porque no serán reales para ti. Pero el reino y todo lo que has creado allí será muy real para ti, porque es hermoso y verdadero. En el reino donde estás y que eres es algo perfectamente cierto. No hay dudas ahí, porque la primera pregunta nunca fue planteada. Habiendo sido finalmente completamente respondida, nunca ha sido. Una vez se responde a la pregunta no ha sido planteada. Este es el gran misterio de los muchos que para la mente limitada, aprendida, transitoria, y que se basa en la comparación, en el contraste, esa mente, la mente del ego, la mente separada, no puede aceptar. No hay dudas ahí, porque la primera pregunta nunca fue planteada, habiendo sido finalmente completamente respondida, nunca ha sido. Solamente el ser vive en el reino, donde todo vive en Dios en absoluta certeza. El tiempo dedicado a preguntar en el sueño ha dado paso a la creación y su eternidad. Tú eres tan cierto como Dios, tú eres tan cierto como Dios. Porque eres tan verdadero como Él, pero lo que una vez era bastante cierto en tu mente se ha convertido solamente en la capacidad para la certeza. Lo que era conforme a la creación de Dios, esplendor, se ha convertido en una semilla. Se ha convertido en una semilla que debe de dar fruto. El nacimiento de las capacidades fue el comienzo de la incertidumbre, porque las capacidades son potenciales, no logros. Las capacidades son potenciales, las capacidades son algo latente, no son logros. Ver el capullo y no ver la mariposa en él, eso es propio de la percepción humana. La percepción divina ve el esplendor de todo. Esto es un símbolo, ¿no? El famoso símbolo del capullo, de la oruga, capullo, mariposa. Pues este símbolo, si pudiera ser percibido por la mirada divina, lo vería todo en su plenitud. Vería al gusano, al capullo y a la mariposa todo en su esplendor. No vería capacidades, no vería nada latente. Porque el reino de Dios es así, no se guarda uno nada, lo latente es como si te lo estuviera guardando, ¿no? Tengo algo latente, un don latente. En el reino de Dios no es así, todo se ofrenda, todo se manifiesta su esplendor eternamente. Tus capacidades son totalmente inútiles en presencia de los logros de Dios y también de los tuyos. Los logros son resultados que han sido conseguidos. Cuando estos son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Capacidades, logros, todo esto forma parte de un lenguaje humano, demasiado humano, algo que no tiene nada que ver con la incondicionalidad, con la divinidad, con la consumación del reino de Dios. Resulta curioso que lo perfecto deba ser perfeccionado. De hecho, es imposible, pero debes recordar que cuando te pusiste tú mismo en una situación imposible,
Creíste que lo imposible era posible. Bueno, esto probablemente se nos dice, porque si se nos dice que somos perfectos, la pregunta que va a formular el ego es, bueno, si somos perfectos, entonces, ¿cuál es la razón de estar aquí, no? Porque el ego piensa que en algo tenemos que superarnos. Piensa que tenemos que tener situaciones de conflicto para que se dé un fruto. No concibe la idea de seres perfectos, en perfecta relación. Como se nos dice en un curso de amor, esa perfección del amor en relación consigo misma, manifiesta la voluntad de que el amor se relacione. Y la vida es relación. Y la vida es estar expuesto a nuevos descubrimientos, a nuevas revelaciones, a nuevos regalos que nos hacemos los unos a los otros. Y eso no es falta de perfección. Y eso no es necesidad de aprendizaje. Este mismo mundo de separación nos da noticia de esto que os estoy comentando. Hay muchas lenguas. Si vamos a un país que habla una lengua que no sabemos, pues tenemos que aprenderla. Pero ese aprendizaje no da noticia de una ignorancia, de una incapacidad, no da noticia de una carencia. Es simplemente que tenemos que adaptarnos. No es un auténtico aprendizaje, es una adaptación a un nuevo medio. Estoy en Rusia, aquí hablan ruso, me adapto a la realidad rusa, de la sociedad rusa, y para ello lo prioritario es aprender su idioma, pero no es en sí un aprendizaje, aunque lo llamemos aprendizaje, es una adaptación. Verdaderamente esto es lo que tenemos que hacer aquí en el mundo. Venimos perfectos, íntegros, somos la obra consumada de Dios y nos adaptamos a una realidad de formas, para que esas formas informen de la santidad del reino de Dios. Resulta curioso que lo perfecto deba ser perfeccionado, de hecho es imposible, pero debes recordar que cuando te pusiste tú mismo en una situación imposible, o tú misma, porque supongo que se dirige a Helen, creíste que lo imposible era posible. Las capacidades deben ser desarrolladas o no podrás usarlas. Esto no es verdad para nada. Esto no es verdad para nada que Dios creó, pero es la solución más benévola posible para lo que tú has hecho. Dios no es capacidades, pero nosotros pensamos que tenemos capacidades. Por lo tanto, trabajamos con esa idea, trabajamos con ese concepto. Trabajamos con la idea de que algo latente hay en nosotros, que debe de florecer. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en el que puedan sacarte de ella. Tienes un guía para desarrollarlas, pero no tienes otro comandante que tú mismo. Esto te deja a ti a cargo del reino, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará de ninguna manera. Por lo tanto, conservas un lugar prominente en tu percibida esclavitud, un hecho que por sí mismo demuestra que no estás esclavizado. Te sabes libre en tu verdad y por lo tanto te sabes que no eres esclavo de las ilusiones. Tienes un modelo a seguir. Nuestro referente, pues lógicamente es Jesús. Te encuentras en una situación imposible, solo porque pensaste que era posible estar en una situación así. Estarías en una situación imposible si Dios te mostrara tu perfección y te demostrara que estabas equivocado. Esto te demostraría que lo que ya es perfecto fue insuficiente para darse cuenta ellos mismos de su propia perfección. Y así adoptar la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y están desamparados.
Este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca, pero Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las insulta. Esto sería tan imposible como la noción que tiene el ego de que le ha insultado a él. Dios ni ofende ni puede ser ofendido. Dios es la santidad en nosotros, Dios es la verdad en nosotros, Dios es la fortaleza en nosotros. La única fortaleza que no se basa en la separación, sino que se fundamenta, que se justifica en la unidad. Por eso es la única y verdadera fortaleza. Por eso en mi indefensión radica mi seguridad. En la fortaleza de Dios, que no se basa en muros que nos segregan, radica mi seguridad. Por eso el Espíritu Santo nunca ordena. Ordenar implica asumir desigualdad, que el Espíritu Santo demuestra que no existe. Dios no inventa jerarquías, como tantas veces hemos dicho. Las jerarquías las inventamos nosotros para subrayar este mundo de separación y al mismo tiempo cumplen un propósito en este mundo de separación, esas jerarquías. Pero son transitorias, son pasajeras, no son reales. Cualquier lugar de privilegio en el mundo es un lugar de servicio a nuestros semejantes. Y si no es así, aquel que está en ese lugar de privilegio inconscientemente se va autodestruyendo a sí mismo, se va consumiendo, porque la responsabilidad que ha asumido le supera. Ordenar implica asumir desigualdad, que el Espíritu Santo demuestra que no existe. La fidelidad a las premisas es una ley de la mente, y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Pero también es posible ser fiel a otras leyes, no porque estas leyes sean verdaderas, sino porque tú las hiciste. Se nos es dado ser fiel a unas leyes que hemos inventado, negando a Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto somos creadores a su imagen y semejanza. Podemos crear o inventar en la ilusión, o podemos expandir ese reino de Dios en la verdad. Esas son las dos elecciones disponibles, y en la verdad solo hay una disponible, porque la otra es ilusoria. ¿Qué se ganaría si Dios probara que has pensado de manera demente? ¿Puede Dios perder su propia certeza? Dios no es partícipe de este mundo de ilusiones, de este mundo de separación, porque Dios no lo crea. Por eso es ilusorio, por eso no es real. Porque Dios no podía no ser testigo ni partícipe de algo de nada que fuera real. O mejor dicho, no podría dejar de ser testigo y partícipe de todo lo que es real. Por lo tanto, si Dios no está en este mundo de separación, de ataque, de envidia, de codicia, de lujuria, de gula, de rencor, de ira, si Dios no está en este mundo, es porque no es real. Es porque todo ello no está conforme con la divinidad. Y eso es una bendición saberlo, porque eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza incluso aunque sigamos creyéndonos separados, incluso aunque sigamos creyéndonos carentes. Eso nos da esperanza de que un ideal de amor incondicional se manifieste en el mundo. El otro día estaba en la playa, fui solo a la playa estaba llena de gente como es normal en agosto aquí en el litoral gaditano, y había miles y miles y miles de personas. Reían, jugaban, paseaban, se besaban. Todos ellos manifestaban una realidad de amor, y entonces yo los contemplé a todos y pensé, si esto es posible aquí, habiendo tantas personas, es que es posible en todo el mundo, es que es posible en todo el mundo.
¿Puede Dios perder su propia certeza? Hemos afirmado con frecuencia que eres lo que enseñas, y se nos subrayaba en el pasaje precedente. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontara al ser que tú has hecho con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? Dudarías de tu mente cabal, que es lo único en lo que puedes encontrar la cordura que Él te dio. Dios no enseña. Enseñar implica una carencia que Dios sabe que no existe. El aprendizaje lo inventa el ego, porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, no precisa de aprendizaje alguno, puesto que es concebido gracias a que Dios comparte la perfección de su naturaleza. Por lo tanto, la obra de Dios no puede dar noticia de carencia alguna. Y necesitar recibir un aprendizaje da noticia de carencia. Dios no tiene conflictos. La enseñanza tiene como objetivo el cambio, pero Dios creó solo lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección. La enseñanza tiene como objetivo el cambio, pero Dios creó solo lo inmutable. Es decir, inmutable es sinónimo de perfección, de santidad, de integridad, de abundancia, de plenitud, de incondicionalidad. La separación no es sinónimo de estático, de acabado, de finalizado, en el sentido en el que el ego lo entiende. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino un fallo en la comunicación. La separación es una mala interpretación de la propia separación. Estamos separados porque gracias a ello, estamos aparentemente separados porque gracias a esa apariencia nos podemos ofrendar amor, nos podemos compartir ese reino de Dios que reconocemos en nosotros. El amor necesita de diversidad. La creación es diversidad. La creación es relación. Dios es uno, pero Dios es dos también. Esa es la dignificación de lo que llamamos dualidad. Y hablaríamos entonces de una dualidad eterna. No la llamaríamos dualidad, esto sería muy controvertido para los avanzados estudiantes de las enseñanzas de la Advaita y otras cosas similares. Pero lo cierto es que la vida se da en la relación. Sin relación no hay vida. Hasta en el mundo, una mujer y un hombre, como siempre, este es el ejemplo que siempre ponemos, cuando se encuentran en el abrazo amoroso y se funden en él, pues dan origen a la vida. Y de esta manera pues dan noticia de cómo la relación permite que la vida continúe, de cómo la relación da fruto. Y la relación entre una mujer y un hombre, una relación santa, sea del tipo que sea, siempre da fruto en nosotros, sea o no sea un bebé. Siempre da fruto, porque siempre nos enriquece, porque siempre nos aporta. Y esto, como está conforme con lo que se nos está compartiendo aquí, pues no significa nuevos aprendizajes. Porque el Hijo de Dios, la hija de Dios, ya viene aprendido, ya viene aprendida. Esa es su perfección, esa es su santidad, esa es su integridad. Simplemente viene a conocer las vías para manifestar ese reino de Dios, esa obra de Dios perfecta, santa, íntegra y eterna que somos. Y aquí damos noticia de ese reino de Dios. Esa es nuestra función. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino un fallo en la comunicación. La voz del ego surgió entonces como una forma áspera y estridente de comunicación.
lo que llamamos ego es una consecuencia inevitable de no reconocernos en esa perfección y de no hacer uso de esa comunicación, de esa relación santa que siempre está disponible. No nos reconocemos en la relación santa de manera automática, estamos ya trabajando en situaciones que llamamos relaciones especiales. Pero solo desde la mirada del ego somos testigos de relaciones especiales. Desde la mirada santa, desde la mirada íntegra, desde la mirada del Cristo en ti, no somos testigos de relación especial alguna, porque no existen las relaciones especiales. Solo se dan en la ilusión. La voz del ego surgió entonces como una forma áspera y estridente de comunicación. No pudo quebrantar la paz de Dios, pero pudo quebrantar la tuya. Dios no la borró, porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, Él no cuestionó. Habiendo sido cuestionado, Dios no cuestiona. Simplemente da la respuesta. La respuesta de Dios es tu maestro. La respuesta de Dios es el modelo de Jesús. La respuesta de Dios es el consolador que nos dejó el propio Jesús, el Espíritu Santo. La respuesta de Dios es el Cristo en nosotros. Es esa capacidades, entre comillas, que no lo son en la verdad, pero que en este mundo de aparente separación cultivamos como si lo fueran, como si fueran verdaderas. Bueno, pues esta es mi reflexión para este apartado del capítulo 6. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí termina la única respuesta. Gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.